Escúchame, por favor. No tengo mucho tiempo y necesito contarte la historia de los primarcas perdidos. Eso es imposible. El emperador se aseguró de purgar todo recuerdo de ellos de la memoria humana. Lo sé, por eso yo soy el único que aún puede recordarlos. Te lo ruego, no dejes que esta historia muera conmigo. Muy bien, te escucho. Esta historia comienza en el año 800 del milenio 3000, cuando un mundo solitario y aislado del Segmentum Tempestus, llamado Arcadia, fue inesperadamente invadido por una mente enjambre seno de origen desconocido. Planeta Arcadia ubicación. Cuartel General de la Fuerza de Defensa Global y futura sede de la Legión Centinela. Entrevistador. Cronista Narakian. Entrevistado. Capitán Caspio Silax 2000 horas. Tiempo local. Antes de comenzar la entrevista quiero agradecerle por permitirme conocer la verdadera historia de nuestro misterioso líder. De nada, y por favor en la medida de lo posible trata de no endiosar demasiado a mi hijo. No puedo prometer nada, pero haré lo que pueda. Dicho eso, para empezar este registro remontémonos al comienzo. Cuénteme, ¿dónde y cuándo lo crearon? Creado, te refieres a dónde nació, ¿cierto? Oh sí, lo siento, fue mi culpa, es solo que aún me cuesta asimilar que él es un humano. Hasta hace unos días pensaba que era una IA muy avanzada. No te preocupes, lo entiendo, la mayoría de los ciudadanos del sistema pensaban lo mismo. Retomando la pregunta, ¿puede decirme en dónde nació y en qué fecha? Si te soy sincero, esperaba que no me hicieras esa pregunta. Oh, lo lamento, no era mi intención incomodarlo. Podemos pasar a otra pregunta si prefiere. No, yo me disculpo, tú y todos los ciudadanos del sistema tienen derecho a conocer la verdadera historia del hombre que los lidera y cómo nos salvó a todos en nuestra hora más oscura. Pero primero dime, muchacha, ¿qué sabes de la invasión Siraet? Yo. No sé de qué me está hablando. Claro que no, todos los sobrevivientes acordamos adoptar un voto de silencio para no rememorar los recuerdos de lo que vivimos. Pero no te preocupes, por el bienestar de nuestra salud mental, solo voy a contarte los eventos más importantes de esta historia sin abundar en detalles. Para empezar, los Iraet son una mente enjambre alienígena altamente inteligente y adaptable, que en apariencia eran muy similares a las medusas que emanaban una característica bioluminescencia violeta de sus cuerpos. Físicamente eran muy frágiles, pero lo compensaban con su capacidad para levitar y su exagerada superioridad numérica. Y ya, eso es todo, el gran secreto que juraron ocultarnos, era que un ejército de medusas espaciales voladoras atacó Arcadia. Admito que si lo pones así suena ridículo, pero debes entender que pese a su apariencia esos seres eran una amenaza seria debido a lo sigilosos que eran. ¿Sigilosos? Sí, solo para empezar, con su levitación no producían ningún ruido al moverse, una total ausencia de huesos les permitía infiltrarse en donde sea usando cualquier grieta que pudieran encontrar, y para acompañar todos ellos eran capaces de volverse totalmente invisibles, y como si todo eso no fuera suficiente sus cuerpos no producían ningún tipo de señal, ni calor, ni electricidad, nada. No existe hombre o máquina capaz de detectarlos, uno de ellos podía estar frente a ti y ni lo notarías, y eso no era lo peor. ¿Qué podía ser peor que todo eso? Eran capaces de asimilar a cualquier organismo con el que entraran en contacto. Fue una pesadilla, luchábamos contra un ejército totalmente imperceptible, capaz de infiltrarse en cualquier lugar absorbiendo y sumando a sus filas a todos los habitantes de nuestro mundo, hombres, mujeres, ancianos, niños. Nadie en ningún lugar estaba a salvo de ellos. Eso es horrible. Sí, lo fue. Bien, ahora que ya sé que es un Siraed, ¿puede decirme cómo pudieron aguantar contra ellos? Eso es muy simple, no lo hicimos. Los Iraed consumieron al 50% de la población humana, apoderándose de casi todo el planeta, mientras la paranoia y la desesperación se apoderaban de los sobrevivientes, provocando múltiples confrontaciones con el ejército, que iniciaron una guerra civil que acabó con la vida de otro 20% de la población, terminando con cualquier posibilidad de defensa. Estábamos perdidos, sin posibilidad de victoria. Lo único que podías hacer era darte un tiro a ti mismo para evitar que esos monstruos te capturaran con vida, porque si no, Sino, ¿qué? ellos sufrían, suplicaban y rogaban para que terminaras con sus vidas, todos ellos, los que fueron asimilados vivos. Ellos lloraban deseando el fin de su miseria. Oiga, ¿se encuentra bien? Parece que, Sí, lo lamento, me dejé llevar por los recuerdos. ¿En dónde iba? antes de perderse, estaba hablando del avance Siraed y de una guerra civil. Bien, como te iba diciendo.
Espere, antes de seguir, ¿estás seguro de querer continuar la historia? Parece que este suceso le afecta. No tienes que preocuparte por mí, estoy bien, además ya casi llego a la mejor parte. Muy bien, entonces retomando la historia, cuénteme qué le sucedió a los invasores. Como ya te dije, no pudimos hacer nada para detenerlos y en menos de un año fuimos totalmente superados por los senos, estábamos a su merced y ellos lo sabían. Fue en ese momento que comenzaron con la siguiente fase de su invasión y crearon el arca progenitora. Arca. Sí, una inmensa estructura orgánica de carne Siraet del tamaño de una ciudad colmena, que fungía como base de inteligencia seno y como fábrica donde se gestaban a los colosales leviatanes estelares, biotitanes de 80 metros capaces de reducir a polvo a cualquier edificio, base militar o búnker que existiera en la superficie del planeta. Esta misma base, una de las construcciones más grandes y seguras de Arcadia, fue totalmente destruida en segundos junto a todos los altos mandos del ejército. Era nuestro fin, incluso si en ese momento hubiéramos tenido todo nuestro armamento y las tropas para usarlo, nada en este planeta podía detener a los leviatanes, nuestra derrota estaba asegurada. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo pudieron detener a esos monstruos? No lo hicimos. Yo, o mejor dicho todos, para ese momento ya nos habíamos dejado consumir por la desesperación, abandonando toda esperanza. ¿De ganar? De sobrevivir. El horror que significaban esas criaturas, la pérdida de nuestros seres queridos y amigos, la paranoia que sufríamos por su culpa, la guerra civil, la derrota de las fuerzas armadas, la escasez de suministros, todo eso había destruido completamente nuestros espíritus, no teníamos ni la fuerza para tomar nuestras propias vidas. Ya solo esperábamos en silencio que los leviatanes terminaran con todos nosotros de una vez. Pero justo en ese momento, cuando todos ya nos habíamos dado por vencidos, una gran luz dorada cubrió el cielo nocturno y una misteriosa estrella fugaz salió de ella que hizo que todo el ejército seno inesperadamente se detuviera y comenzaran a desplomarse en el suelo mientras convulsionaban violentamente. No lo entiendo. ¿Por qué sucedió eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué era esa estrella fugaz que detuvo a todo el ejército Siret? ¿Acaso era un arma o...? Lo que pasó solo puede ser descrito como un milagro. Cuando ese misterioso objeto apareció, provocó lo que denominamos la ola cero, evento que sometió a todos los Siraet a un sufrimiento inconcebible que se expandió a todos los organismos alienígenas del planeta a través de su mente colmena. Esa agonía era tan grande que la mayoría de ellos prefirieron destrozarse a sí mismos antes de seguir soportándola. Ese habría sido un momento de absoluta alegría para nosotros de no ser por los Sirán. ¿Sirán? Los humanos que asimilaron con vida, ese era el nombre con el que los militares se referían a ellos. Los Siraet eran incapaces de comunicarse, pero ellos sí. El desgarrador sonido de sus gritos era tan horrible, que incluso ahora, 70 años después, aún puedo escucharlos en mis pesadillas. Pero ganamos, ¿cierto? Así es, lo hicimos. Tras una hora de exposición a la ola cero, todos los invasores Siraet a lo largo de todo el planeta fueron erradicados, pero no fue una victoria cálida y esperanzadora, sino fría y melancólica. Estábamos vivos en un mundo roto y fragmentado a causa de la guerra. El daño que nos provocaron a todos tardaría mucho tiempo en sanar. Lo entiendo. Creo que será mejor que dejemos ese tema de lado por el momento. Así que dígame qué pasó con el arma, ¿qué hicieron con ella? Buscarla, obviamente, fue de lo primero que hicimos tras confirmar la derrota Siraet. Por supuesto, en ese momento no contábamos con ningún personal capacitado para la misión, así que enviamos a 4 equipos de voluntarios a buscarla, sin éxito. Sin embargo, encontrar esa arma era una prioridad, así que para el 5.º intento yo y otros 2 miembros del búnker, el refugio de los desafiantes, fuimos a la zona de impacto a buscar esa arma. Eso suena peligroso. Para nada, sorpresivamente fue un viaje muy tranquilo hasta la presunta ubicación del arma, excepto por la cantidad absurda de cuerpos alienígenas que rodeaban el área. Cubrían todo el suelo a lo largo de 20 kilómetros a la redonda de la zona de impacto. No hubo un solo momento en el que las ruedas de nuestro vehículo no aplastaron un cuerpo en nuestro camino hacia los restos del arca progenitora. Interior del arca progenitora hace 70 años. Hora local, 2300 horas. Esto no lo hizo un arma, por lo visto fueron los propios Siraet los responsables de destruir el arca. Es irónico, una raza que controlaba a otros fue forzada a la autodestrucción. Concéntrate, estamos en una misión. Caspio, ¿crees que aún podemos avanzar con el escorpión? No, hay demasiados cuerpos, debemos seguir a pie desde aquí. Bien, dejaremos el vehículo aquí, todos tomen lo que necesiten antes de seguir. Pero no es peligroso, no sabemos si aún hay sobrevivientes en el área. Es poco probable, ya nos habríamos encontrado con al menos uno si ese fuera el caso. Sí, pero es aterrador pensar que estas criaturas estaban vivas hasta hace un par de días. Tenemos suerte de que esa arma que buscamos no nos afecta a nosotros, o estaríamos igual. Eso no nos consta, por eso nos enviaron a este lugar a buscarla.
Pero dijeron que esta era una simple misión de observación. Así es, pero es a nosotros a quienes observaran. Los altos mandos quieren saber si fue ese objeto el que eliminó a los anteriores equipos o no. ¿Y si lo es? Moriremos como ellos y toda el área será puesta en cuarentena hasta nuevo aviso. Caso contrario, tomamos el arma y nos la llevamos con nosotros de regreso al búnker. Pero sí sabían que podíamos morir porque se ofrecieron para la misión. Porque alguien tenía que hacerlo. Y porque incluso si nos negábamos, nos hubieran forzado a venir a este lugar de igual forma. Así que no te quejes y concéntrate, nos vamos en 5 minutos, toma lo que necesites. Dios, ustedes están locos. Avanzamos en silencio a través de los incontables cuerpos Siraet que se encontraban en el área, sorteando difícilmente los inmensos restos de carne que se encontraban en la gran herida que habían abierto las fuerzas Seno en su propia base. Este lugar es horrible, ni siquiera puedo ver dónde terminan estas paredes de carne, y siento que en cualquier momento algo va a saltar a atacarnos, porque el arma tuvo que caer aquí. Cállate, me duele la cabeza. Interesante, tal parece que todo su ejército vino aquí, atacando en conjunto el arca y abriéndose paso hacia el corazón de la ciudadela. ¿Crees que el arma haya sobrevivido? Tal vez, el lugar parece resistente. Pues más nos vale que así sea. Si esas cosas vuelven, la necesitaremos. ¡Ey! ¿Qué te ocurre? Caspio, no me siento bien. Oigan, ¿qué les pasa? Misteriosamente, mis compañeros perdieron la conciencia de un momento a otro. Y aunque sus trajes no mostraban ninguna anormalidad en sus signos vitales, no fui capaz de despertarlos. Sin más opciones decidí arrastrarlos lejos de esa zona y seguir con la misión por mi cuenta, ya que lo que les estaba sucediendo no parecía afectarme a mí. Al adentrarme más en la estructura, pude ver docenas de leviatanes unidos con la carne que rodeaba el corazón de la ciudadela. Me di cuenta de que este lugar solo seguía en pie debido a su capacidad de regeneración, la cual le había jugado en contra en esta situación. La rápida recuperación del arca había absorbido el arma en su interior, encerrándola y manteniéndola a salvo de sus tropas. Por eso hay tantos cadáveres en este lugar. La mente colmena debió haber enviado un llamado de ayuda a todas sus fuerzas cercanas. Esta estructura tenía conciencia y murió siendo despedazada por sus propios soldados, un final muy apropiado para una entidad que se dedicaba a controlar a otros. Fue un largo camino abriéndome paso a través del núcleo del arca con un cortador láser para llegar hasta el artefacto que buscaba. Pero cuando finalmente logré encontrarlo y sacarlo de la pared de carne donde se encontraba, descubrí que no era un arma ni siquiera una máquina. ¿Era una cápsula que guardaba en su interior a un bebé? Un bebé. No me diga que él. Correcto, señorita cronista, ese infante es nuestro actual líder, ese niño es Kaiser. Pequeño viajero del espacio, ¿qué secretos traes contigo desde las estrellas?